10 de la noche en punto, en vivo, en 4D, Jorge Fernández Díaz. Un placer recibir a nuestro colega, una de las plumas más importantes del periodismo argentino. Jorge, gracias por estar esta noche aquí en A24. Todo lo contrario, un placer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo este tiempo pandémico, este tiempo tan extraño y tan raro que nos toca afrontar? O sea que mi mujer tuvo una neumonía antes del COVID y la médica le dijo que era especialmente vulnerable. Así que tuve que montar en mi casa, imagínate, ella trabaja también de periodista, tuvimos que montar en casa un pequeño departamento de 4 ambientes, todo, un estudio de radio. Te guardaste ahí, una redacción. Una redacción, un gimnasio. Ahí escribí un libro, que fue el libro de la cuarentena, estuve 7 meses escribiéndolo. Así que lo llevo con preocupación, con mucha preocupación, porque creo que estamos llegando a los 40.000 muertos y bueno, pasaron cosas bastante graves en la Argentina en este año y todavía cuesta ver cómo va a arrancar, sobre todo la economía, cuando esto se normalice, ¿no? Estoy muy preocupado porque creo yo que es bastante difícil aunar una salida económica verdadera con una inseguridad jurídica permanente. Es decir, dos cosas que van, es como querer ir al sur y al norte, claro, al mismo tiempo, finalmente terminás en otro sitio. Digamos. Jorge, ¿por qué seguís escribiendo? Sigo escribiendo porque es lo que más amé desde los 12 años, desde que mi mamá me regaló la colección Robin Hood y veía el cine de superacción, y yo quería ser escritor, un escritor de aventuras. Y de verdad derivé en el periodismo porque era lo más parecido en ese momento. Entré por la bohemia al periodismo, la bohemia literaria, y considero el periodismo una de las bellas artes, ¿no? Y porque, bueno, escribir... Esta novela que escribí ahora tiene que ver, que es un thriller político. No, te digo que no la leí, te quiero ser honesto con esto, sí, la tengo acá, pero solo con ojearla. Después vamos a hacer algo que no muchas veces hacemos en tele, que es tratar de leer un poquitito en tele, sí, de asomarnos un poco al libro. Quiero repartir la entrevista en dos. Voy a ir al libro. Sobre todo me llamó mucho, digamos, la atención, la palabra que utilizaste para el título, que es la traición. Sí, sí. Es una novela llena de traiciones y el thriller político no tiene mucha tradición en la Argentina, sí en otros países. Y bueno, esta tiene mucho que ver con la actualidad política pura y dura, digamos, ¿no? Aunque es un espionaje de persecuciones, de venenos, de traiciones, que cruza la Argentina a los 70 con el Papa, sí, con la Argentina actual, exactamente, con cierta épica, con cierto relato. ¿Te inspira la actualidad argentina? Absolutamente, siempre desde hace muchos años. ¿No la sufrís? Sí, no la sufro. La sufrís, pero te inspirás. Sí, también. Mirá, desde que yo soy pibe, o por lo menos desde que yo soy periodista y veo las cosas de joven, muchas veces el periodismo te impide avanzar, te dice, mira, vos podés saber cómo funcionan las cosas, pero no tenés forma de probarlo. Entonces, hasta acá llegaste. Bueno, la ficción a mí me permitió muchas veces cruzar esa línea con la imaginación y con el conocimiento, y la ficción entonces me permite contar cosas que como periodista no puedo hacer. Claro. No puedo hacer porque no puedo probar, pero sé que... ¿Te sentís limitado en el periodismo? Es decir... Y cualquiera de nosotros sabemos, vos sabés, vos podés publicar, quiero decir, hablar acá el 50% de las cosas que sabés. Claro. Sabés muchas cosas, pero por responsabilidad no podés contarlas porque, bueno, tenemos ciertos códigos códigos de profesionalismo, digamos, ¿no? Lo que no se puede probar no se puede decir. Y haces como una catarsis en la literatura. Y en la literatura yo puedo contar la intimidad entre lo que imagino y lo que conozco, básicamente, ¿no? Sí. Y eso es para mí es muy importante porque me permite, en este caso, hacer una novela política, profundamente política, captar algo que yo vi que pasaba hace unos 4 años, ¿no? Que una especie de alienación muy particular, ¿no? El gobierno anterior, que habrá cometido todos los errores del mundo, pero no era una dictadura, era tratado como si fuera una dictadura militar. Se decía que había una nueva resistencia peronista, jugaban a que esto no era una persecución del Código Penal contra los corruptos, sino que era como una persecución de la Revolución Libertadora. Es decir, había un juego que además se unía a algo que a mí me preocupa mucho, Facundo, muchísimo, que es la glorificación de los 70. ¿No? Hablamos del capítulo de los 70. Para mí me parece muy importante. ¿Desde dónde entras a los 70, Jorge? Porque aparte tenés una ventaja enorme a lo que esta generación tiene, que es la viviste.
No, yo la vi de chico, pero la estudié profundamente. Soy hijo de un poco de esa influencia, de esa gendarmería ideológica que los 70 trataron de ejercer sobre nosotros, los ochentistas, los que nacimos en la política un poco antes de Malvinas, un año antes de Malvinas, claro, más o menos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que pasó con los 70? Que a mí me parece muy grave. Hubo un momento en la época de Néstor Kirchner donde se resucita la idea de aquella juventud maravillosa de los 70. ¿Para qué? Se la resucita, me parece que para hacer un discurso de izquierda con la izquierda de afueros, decía Néstor Kirchner. ¿La izquierda de? Da afueros. Da afueros quiere decir, finalmente te critican menos porque la mayoría son de izquierda, una izquierda gaseosa, progre, digamos, ¿no? De acá de Palermo, Hollywood, en la mayoría de los casos, que la mayoría de los artistas son así, la mayoría de los escritores, la mayoría de los periodistas, ponele, y entonces te critican menos si vos tenés un discurso de izquierda. Para resucitar eso, resucita una viejísima y olvidada militancia periférica en los 70, que él prácticamente no vivió. Él no le importó los 70, no le importaban ni los derechos humanos durante 30, 40 años. Pero al resucitar y al hacer esa operación política, muy exitosa, por cierto, con un discurso, de repente a mucha gente que había hecho su autocrítica, que había entrado en la democracia, qué sé yo, les toca el hombro y les dice, che, fuimos héroes los de aquel tiempo. Y empiezan la escuela, empiezan las facultades, empiezan los medios públicos, empiezan los documentales, como una especie de sacralización de aquellos jóvenes de los 70 que habían tomado las armas, que habían vivido una ensoñación revolucionaria. Claro. Ahora, Jorge, si vos tenés eso a mí me parece muy peligroso, Facundo, ¿sabés? Porque eso generó un neosetentismo, que además dicen, bueno, nosotros somos herederos de aquellos ideales, no de las armas, pero de aquellos ideales. El problema es que aquellos ideales eran totalitarios. Se les enseña a los chicos que aquellos muchachos lo que querían, luchaban por una democracia. No, luchaban por una dictadura del proletariado, una dictadura popular, por otra cosa. Y hoy hay una especie de juego de que más o menos se sigue por ese lado. Mirá, eso es un monstruo que ha creado el kirchnerismo y que un poco para tener discurso, luego para derrotar al anterior gobierno, para desgastarlo, pero ahora, claro, ahora lo tiene dentro de su propio conglomerado esa ideología. Esa es la ideología que vos ves en la toma de tierras, por ejemplo, ¿no? A favor de la toma de tierras, a favor de soltar a los delincuentes porque son víctimas, las barras bravas son simpáticas, y un amor por el lumpenaje, ¿no? Es decir, una serie de cuestiones que curiosamente no solo desgastaron al anterior gobierno, sino que ahora desgastan a este gobierno. ¿No? Yo te escuchaba hablar de los 70 a través de los ojos del kirchnerismo, pero si tenés que correr un poco al kirchnerismo de lado y vos, digamos, pensar, digamos, qué nos dejó los 70, porque quiero tratar de analizar y de pensar en qué momento la Argentina empezó a dividirse tanto, si es ahí, si es más atrás en el peronismo, si hubo una división histórica que uno tiene que remontarse a principios de siglo. ¿Dónde empieza esto? ¿Vos decís dónde empieza la grieta? Claro, no. Vos sabés, un poco lo charlábamos recién. Sí. Yo me considero un periodista antigrieta, lo cual genera que a veces se me haga alguna mirada, alguna cuestión crítica. ¿Dónde empieza la grieta? Mira, a ver, la grieta se sostiene porque hay algo realmente... Hay algo verídico que no tiene que ver, que es una discusión verdadera entre dos formas de ver la Argentina. Pero esto es histórico. ¿Hay verdad de los dos lados, crees? Por supuesto, es histórico. En el siglo XIX se llevaron a cabo guerras civiles más o menos con estas dos ideas. Después esas dos ideas se fueron recreando y cambiando. ¿Cuáles son esas dos ideas? Hay una idea de una Argentina exportadora, abierta al mundo, cosmopolita, otra idea de vivir con lo nuestro, con más Estado, una con más mercado, otra con más Estado. Yo creo que esas dos ideas... yo creo que llegó un momento donde creímos, después de la experiencia terrible de la dictadura, que se había llegado a una especie de acuerdo donde se podía vivir. Y yo creo que, fíjate, los países que se desarrollan con dos ideas. La centroizquierda, la centroderecha, los demócratas, los republicanos, los conservadores, los progresistas. Sin que eso eclipse la vida de todo el mundo, No, porque hay una especie de continuidad hay disputa, no está mal la disputa, sobre todo cuando hay discusión verdadera y hay acuerdo verdadero, ¿no? España, después de mucho sufrimiento y muchos muertos, llegaron a un acuerdo. Total. ¿Entendés? Con una especie de política de Estado permanente. Ahora, acá es muy difícil porque las dos Argentinas tienen...
Yo creo que son necesarias. Yo creo que de vez en cuando es necesario un gobierno más cosmopolita, más desarrollo, que genere riqueza, que venga otro que sea un poco más de repartir y de... Sobre todo, Jorge, que haya alternancia de poder, que es lo que estamos viendo, que ¿no? haya alternancia y por lo tanto que diga, mira, con esto no se jode, con esto es permanente. Yo creo que esa Argentina es posible, pero bueno, es posible si vos no querés eliminar al otro, si no querés someter al otro, si no hay facciones que quieren quedarse con todo, es decir, que quieren hacer una democracia de sparring. En lugar de tener opositores, tenés sparring. Parece que te van a ganar, pero nunca ganan, porque el sistema está armado para que nunca ganen. Digamos, sin ¿no? intentar hacer una entrevista antigrieta, quiero sentirme libre para preguntarte, Sí, cómo no. pero ¿sentís que hay de los dos lados esa idea de arrastrar hacia los lugares más extremos? ¿Los tiene, pongámosle sellos partidarios, los tiene Cambiemos, los tiene el kirchnerismo, los tienen los dos? No, yo no creo. ¿O no lo sentís así? Yo siento que realmente el kirchnerismo trajo de Santa Cruz un modelo que funciona en tanto y en cuanto hay un partido hegemónico, un poco heredero también de aquel el peronismo del comienzo, ¿no? Un gobierno, un partido hegemónico que con una democracia hegemónica que impone sus políticas y los demás más o menos la aceptan y, como te digo, no pueden ganar. Es decir, Gildo Infran, no hay nadie que le pueda ganar a Gildo Infran. ¿Por qué? Porque ha establecido un sistema en el cual él impone las cosas. Cuando vos metés eso en unas sociedades donde existen las redes sociales, donde hay permanentemente odios, burbujas de sentido, y bueno, digamos, explota la grieta que sigue teniendo mucha vigencia. Yo te digo algo muy claro, si este gobierno en este momento depusiera la idea de colonizar la justicia, depusiera la idea de colonizar la justicia y quedarse para siempre, yo creo que no habría problema para un acuerdo. Es más, sería hasta deseable un acuerdo en una emergencia como la que estamos, donde se acabó la plata y donde la Argentina fracasó. Es decir, lo que no terminan de entenderse los argentinos, es muy doloroso esto que estoy diciendo. No lo terminaban de entender todos los argentinos. Todos los argentinos. Mira, hace 50 años que venimos fracasando. Yo soy hijo de inmigrantes, pertenezco a lo que yo llamo el país bueno. El país bueno era más o menos los 60, los 70. ¿Sabes cuánto teníamos de pobreza? 3, 4%. Yo jugaba todos los sábados con los pibes de la villa al fútbol, no pasaba nada, no había droga, de manera, no había, por supuesto arriba había horribles dictaduras militares, hacían cosas, estaba prohibido a veces el peronismo, es decir, arriba había groserías en el sistema, pero abajo había un país que todavía tenía una industria, que tenía un sentido del desarrollo, que había un sentido del honor, que había un sentido, bueno, ese yo llamo el país bueno. Pero yo creo que proyectado hacia adelante sería un país normal. Nosotros no podemos viajar a España y decir, che, qué buen país este, o a Francia o a Canadá, y decir, qué bien esto, y después venir acá y hacer lo contrario de lo que hacen ellos, porque digo... Pero ¿cuáles son esos enfrentamientos pendientes? Vos describís claramente y lo hacés de una manera aparte muy analítica y muy reflexiva. ¿Pero qué es lo que está? ¿Cuál es la discusión pendiente? ¿Es una discusión de clases? No es una discusión de clases, me parece que es una discusión... Es una discusión de visión de qué país queremos. Pero es una, viste, cuando vos lo desmontás, si vos no querés realmente que domine un solo partido y querés quedarte con las instituciones, si vos no querés eso y realmente querés una ida y vuelta con alternancias, y la Argentina yo creo que encuentra su camino. Hoy, ¿por qué nadie cree en nosotros? Porque hemos devastado todo, porque no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros mínimamente y no podemos votar leyes en conjunto y no podemos ponernos mínimamente de acuerdo. Nosotros vivimos en una cárcel mental, Facundo. Una cárcel mental. El argentino, una cárcel mental. Una cárcel mental. A ver, desarrollame esa idea, Jorge. Que viene de hace mucho tiempo, que comenzó con algunas ideas y supersticiones que nosotros tenemos. El que hace plata es un garca, el que progresa es un individualista, el que hace méritos es un tarado que no entiende nada. Es decir, el que no se supera, el que tiene un pequeño negocio y sale adelante es medio un tarado. Es decir, hay una serie de cosas que fueron ideológicas, porque además se fueron haciendo, hay una serie de escritores, no quiero entrar pero hay una serie de escritores marxistas y nacionalistas que reescribieron a Perón, mira lo que te estoy diciendo, que reescribieron a Perón en los 60 y los 70. Después en la postdictadura hay una serie de reescrituras también
que hace que nosotros tengamos un relato sobre lo que somos, Claro. que es totalmente falso. Y yo digo, nosotros fracasamos. Si nosotros no entendemos que fracasamos. Hay gente que decía que Macri era un perverso, mira lo que te estoy diciendo, perverso, por aumentar las tarifas. Y ahora Alberto, que es un perverso también por aumentar las tarifas. ¿No habrá un problema con las tarifas? ¿No habrá un problema gravísimo? ¿No será que pisamos las tarifas, que quisimos mirar para otro lado y que creímos que el gas, la luz y todo era gratis y que lo podía pagar Magoya? ¿No habrá un problema profundo en cómo pensamos nosotros? ¿No será que nosotros viajamos a otro país y decimos, che, qué bien esto? Y después cuando le preguntamos cómo hicieron y nosotros lo queremos aplicar en la Argentina, no, papá, acá no se puede hacer eso. Jorge, Bueno. ¿dónde lo ubicás a Perón en la historia argentina? Algunos consideran que es la figura más trascendente, más importante de la política, de la historia política argentina. José Pablo Feynman lo define al peronismo como una persistencia argentina. Sí. ¿Qué No, es el yo creo que peronismo para Perón vos? fue el gran escritor de conciencias del siglo XX, ¿no? Y creo que es una obligación... Gran escritor de conciencias. De conciencias. Fue quien más estableció la conciencia. De hecho, creo que nosotros tenemos un reglamento, el reglamento de la política, no solo el reglamento del peronismo, sino el reglamento de otros partidos políticos que están atravesados por ideas y reglas de Perón. Y creo que una gran obligación nuestra es discutir a Perón, porque me parece muy interesante discutir a Perón, me parece sano, y creo que... ¿Quedó atrapada la Argentina ahí en esa discusión? No, yo creo que nosotros jugamos a la política con el reglamento de Perón. Fíjate la influencia... Jugamos a la política con el reglamento de Perón. Sí, fíjate la influencia tremenda que ha tenido eso. Por supuesto, después el peronismo se fue convirtiendo en muy diversas formas y la Argentina se fue degradando de muy diversas maneras y por muchas razones, digamos, ¿no? Pero, digo, si nosotros no hacemos un auto... conciencia de que nosotros hemos fracasado los últimos 50 años, que venimos fracasando porque venimos intentando hacer cosas que realmente no funcionan y que el sistema político tiene que reformularse y me parece que estamos jodidos. ¿Dejo descansar un poco al periodista? ¿Voy al escritor? Sí, ¿Escribís sí. de día, de noche, a la siesta? ¿A qué hora escribís? No, cuando puedo. ¿Cuándo podés? Y cuando puedo. En general, 2 o 3 veces por semana, de manera intensa, aunque escribo mucho pensando y tomando notas. La novela esta, yo venía escribiendo un ensayo de 1000 páginas. Sí, eso te escuché contar. Sobre la historia argentina. De Te los frustraste, ¿no? Claro. Cuando Llamaste a Nacho Iraola y... me llamó el editor de Planeta y me dijo, mira, llegó la cuarentena, no hay mercado para 1000 páginas, Claro. no, olvídate. Ahora, había una novela pendiente, y esta novela pendiente yo me puse a escribirla en casa, encerrado en casa, en estos días. Por suerte, como es una novela que tiene vueltas de tuerca, que tiene cosas sobre los servicios de inteligencia, que tiene cosas sobre un montón de asuntos, que es una novela sobre espionaje político, Claro, ¿no? claro. Que es el espionaje que se hace en la Argentina. Claro. Y entonces tuve que... Bueno, me ayudaron muchos amigos. Por ejemplo, el doctor López Rossetti, que fue fundamental, pues yo lo llamaba a cualquier hora y él me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esta vez? Le digo, mira, Doc, necesito que a un tipo lo ametrallen de determinada manera, lo maten, qué sé yo, y pase tal cosa. Y él me hacía todo un estudio médico sobre cómo podía pasar. Mira, necesito algo sobre unos venenos. Bueno, examinaba toxicología, ¿no? Después un especialista en defensa, otro especialista en inteligencia, un intelectual Quiere especializado en decir que inteligencia. haces libros de ficción con fuentes periodísticas. Con muchas fuentes periodísticas. Este libro transcurre más que ningún otro sobre una realidad periodística, sobre la realidad casi de los diarios, Claro. digamos, ¿no? ¿Me dejás leerlo un rato? ¿Te A ver. animás a leerlo un ratito al aire? Sí. Dame lo que vas a ver en pantalla, porque podemos entrar un poquitito a La traición, que es el último libro de Jorge Fernández Díaz, con estas frases que hemos sacado para empezar a meternos dentro de esta novela. Todos juegan frívolamente a la glorificación de los años 70, dice Jorge, a la nueva resistencia peronista y a la revolución contra una dictadura imaginaria. Hasta que de pronto alguien se toma la ficción demasiado en serio y está a punto de desatar una tragedia sin retorno. Uh-huh. Claro, Si entramos derecho a esta traición, ¿es una traición política? No, hay traiciones políticas y traiciones personales y traiciones entre espías y servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Pero fíjate, un thriller político siempre parte de una pregunta. Por ejemplo, tomo un tema canónico, ¿no? Un thriller político es La casa del Octubre Rojo de Tom Clancy, ¿no?
un escritor que no es que a mí me guste particularmente, pero eso es un thriller político, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si un comandante de un submarino sale de la zona de Rusia, ¿no?, y se dirige a Estados Unidos con un plan de misiles? ¿Qué pasaría? Bueno, yo me pregunté, ¿qué pasaría si el Papa Francisco, que recibe habitualmente a un supuesto referente social, que fue un ex guerrillero de los 70, resulta que se entera, no el Papa, se enteran cerca del Papa, que este muchacho es una especie de, quiere hacer algo parecido a la tablada, quiere hacer un golpe de efecto en una democracia. Insurreccional, claro, hoy. ¿Qué pasaría ante una situación así? Déjame seguir leyendo acá, déjame acá. Dame más de La traición, el libro de Jorge Fernández Díaz. En París, cuenta Jorge, un amigo del Papa, teme que este asunto le manche la sotana. Sí. Sabe que Francisco, afecto a meterse en las turbias aguas de la política argentina, bendice y alienta a las personas marginales que juegan con fuego. Así es. Pero frente a esto que es una crítica que yo tengo, no es una crítica pastoral al Papa ni nada, es una crítica política que le hago a las personas del Papa. Frente a eso, contratan a dos agentes de inteligencia que tratan de protegerlo y tratan de meterse en ese mundo, ¿no? Que es un mundo también donde hay progresistas que han dejado de serlo, donde se habla de los 70, ajustes de cuentas de los 70, pero que todo, a ver, esto no es un ensayo político, no es el ensayo político yo... ¿Qué querías hacer de las 1000 páginas? No, esto hay Dame persecuciones, mujeres, amores... Dame ¿viste? más, La traición es una novela de espionaje político que pone en evidencia los vínculos secretos entre el falso progresismo, el populismo venal, ahora te pido que me definas eso, y la Iglesia. Y dame la última, ¿sí?, que indica una trama con mujeres inquietantes y vueltas de tuerca inesperadas por las que desfilan una clase política tomada por la corrupción, dirigentes de una izquierda con doble moral, obispos non santos, ex guerrilleros alucinados que buscan revivir el pasado y operaciones de inteligencia que devastan la reputación. No dejaste nada afuera. Bueno, viste que es un mundo muy, muy conocido de la política. ¿Qué es el populismo venal? El populismo venal es la corrupción, el populista corrupto, digamos, ¿no? Simplemente. Hay muchos progresistas que han dejado de creer que la corrupción es un problema importante. Y lo creían. Por ejemplo, gente que estaba en el Frepaso, que creía realmente que la corrupción era un tema central, y hoy te dicen, mira, la corrupción es un problema de las señoras gordas de Recoleta, que se ha relativizado el tema de la corrupción, ¿no? De manera que se mueven por este mundo, que es un mundo que más o menos conocemos, y hacer una novela sobre ese mundo, que es el mundo del que hablamos aquí, en los medios, en la radio y todo, para mí significó algo muy difícil. Porque antes estos mismos personajes habían estado en El Puñal, donde estaban metidos en el tema de la narcopolítica, en otro momento estaban metidos en los feudos patagónicos. Bueno, pero acá lo hice emerger casi en tiempo real y casi al mundo en el que transcurre la política actual. Pasé por el periodista, pasé por el escritor, quiero entrar un poco en el analista. ¿Te consideras de derecha vos, Jorge? No, para nada. ¿Qué es la derecha y la izquierda en los días que corren? Bueno, es una gran discusión en lo que es en la Argentina y en el mundo, la derecha, ¿no? Yo pienso que no hay nada más de derecha que el feudalismo, ¿no? No hay nada más de derecha que el feudalismo. Creo que no hay nadie más de derecho que Gilles de Infran en la Argentina. Nombrabas a Infran antes. Nadie más de derecha. Si yo te digo la derecha, vos se te viene la imagen de Infran. Sí, se me vienen los señores feudales que son precapitalistas, que son preburgueses, diríamos, en términos marxistas. Para mí esa me parece la derecha más cerril, digamos, ¿no? Pero bueno... ¿Pero la consideras una discusión válida? ¿Izquierda o derecha o es una antigüedad total? Es una larga discusión esta, ¿no? Yo me considero un liberal de izquierda. Alguna vez fui un nacionalista de izquierda. Cuando yo tenía 20 años era un nacionalista de izquierda, leía a Abelardo Ramos y a todos los pensadores nacionales y todo. Por eso que vengo de una discusión importante conmigo mismo con respecto al que fui, ¿no? Al que fui cuando era joven. Pero me parece que hoy me considero una especie de liberal de izquierda, una especie de socialdemócrata, qué sé yo. También hay socialdemócratas que se fueron con el kirchnerismo. O sea que cuando hay un nacionalismo, cuando hay un nacionalpopulismo que llega a algún lado, parte en medio varias cosas. Parte de la derecha, parte del centro, parte de la izquierda. Las parte en dos. Eso pasa en Cataluña, por ejemplo. Los amigos de Serrat
que parecía que pensaban como Serrat, un día pasó el catalanismo más extremo y uno quedaron de un lado y Serrat quedó de otro, con un gran dolor. ¿Eso te pasó a vos también? Eso me pasó a mí. ¿Perdiste amigos? He perdido grandes amigos, sí. ¿Amigos por ponerte de un lado? ¿Vos te sentís de un lado de la vereda? Yo me siento de un lado de la vereda, sí. Yo estoy claramente en una discusión con el peronismo en términos generales y con el kirchnerismo en particular, sí. Si tenés que criticar, ¿criticás más al kirchnerismo que al peronismo? ¿O es una discusión? Me gustó una palabra que usaste recién. Es una larga desmontamos, dijiste que te la voy a robar, te la voy a tomar. Sí. Si desmontamos esta idea, si vos desmontás esta idea, cuando mirás más críticamente al peronismo que al kirchnerismo. Bueno, la pregunta sería ¿qué es el peronismo hoy, no? ¿Qué es el peronismo hoy? Esa es una pregunta que deberían responder los peronistas. Yo creo que no hay... ¿Es Gildo Infran el peronismo? Yo creo que después de Cristina Kirchner no hubo nadie que tuviera en el peronismo una nueva convicción. A ver, repetime eso. Después de Cristina Kirchner... No hay nadie que haya tenido en el peronismo una nueva convicción. Pudo haber nacido... ¿Te caiga simpática o no la convicción que tenga la vicepresidenta? Por supuesto, no me cae para nada simpática. Pero crees que tiene una convicción. Pero ella tiene una convicción, un modo de ver que está construido con 2 o 3 cosas distintas, 2 o 3 ideologías distintas, pero intentó nacer una especie de peronismo republicano y no prendió o no tuvo el líder o no tuvo la convicción o no era el momento. ¿Qué es esa convicción? ¿Qué convicción tiene Cristina? Cristina tiene una convicción que es una mixtura de su praxis política en Santa Cruz más un cruce con las nuevas, digamos, con lo que yo llamo el neosetentismo, que hace unir 2 cosas que estaban separadas, digamos, ¿no? Es decir, Néstor Kirchner gobernaba de manera separada a los setentistas en Santa Cruz. La praxis política de Cristina hace que esas 2 cosas se unan, que son 2 cosas que para mí son antidemocráticas. O sea, yo creo que el setentismo es... O sea, ¿vos crees que la convicción de Cristina es antidemocrática? Yo creo que es antidemocrática porque ella quiere imponer, va a un modelo de imposición, un modelo que flota en el aire, una especie de idea revolucionaria. Hay que tomar con tranquilidad esta palabra, pero... Desmontémosla la desmontémosla, palabra. sí, poner una revolución en paz, como decíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Pero digamos, es la idea de, nosotros somos la patria, somos el pueblo, y los otros son el antipueblo, los cipayos, la partidocracia, etc. Esto es muy viejo, no es que lo inventó Cristina. Cristina lo retoma en un momento donde el peronismo había bajado un poco ese tipo de divisionismo creado, te digo, ni siquiera lo creó el peronismo, lo creó antes la gente de Forja, Jauretche, Scalabrini y Ortiz. Es decir, crearon una especie de manual, si yo te digo, le dicen argumentario, un argumentario, es decir, un modo de argumentar. Vos sos de clase media, no votás al kirchnerismo, sos la clase mierda o el medio pelo. Vos hiciste guita, sos un oligarca. Vos querés integrarte al mundo, sos un cipayo. Vos seguís al movimiento nacional y popular, sos la patria, sos el pueblo. No lo sos, no seguís, sos el antipueblo, sos un gorila, etcétera, etcétera. Es decir, esta idea, esto es muy importante, porque esta idea argumentaria que lo tiene todo, cualquiera que entra en el peronismo, lo primero que le dan es esto, y lo digo por experiencia propia, lo primero que le dan es este argumentario. Bueno, es un argumentario que ya te demuestra que no hay posibilidad. Es decir, si yo creo que realmente yo soy la patria, yo soy el pueblo, yo defiendo y todos los demás son traidores, es inevitablemente que hay grieta permanente per se, digamos, no necesita ni las redes sociales, ni necesita absolutamente nada más. Yo creo que hubo un acuerdo en el 83, de una serie de acuerdos que veníamos de la dictadura, que volaron en pedazos y que, bueno, que ahora no existe. Y creo que había un peronismo acorde a eso, que, bueno, después Menem lo fulminó también, hubo muchos problemas. Cuando me decís, Jorge, creo que es Cristina la última peronista con convicciones o una idea así. Que ha tenido una convicción. Una idea y una convicción. Me parece nefasta esa idea. Te pregunto desde... Pero no veo que haya otro peronista que diga, no, yo voy a disputar esta idea. Así como los Kirchner disputaron la idea de Menem.
digamos, Está ¿no? clarísimo. Menem disputó la idea del peronismo Clarísimo. tradicional. ¿Y crees ¿no? del otro lado, te hago una pregunta bien grieta, crees que Macri tiene, No, fue un yo líder no- con convicción? Yo no sé si Macri es siquiera el líder del otro lado. Sí creo que hay una convicción del No otro tenés lado. claro que sea el líder del otro lado. No, para nada. No. Creo que una de las cosas más intragables del momento es toda esta gente que desde hace 1 año y medio, 2 años y medio, ganaron la calle. Es decir, esta gente que, viste, que de repente empieza a decir, yo quiero una república. Yo le digo republicanismo popular porque sale a la calle, pero no por sale por valores. Yo quiero un país normal, quiero una república. Me parece que es esa gente está conduciendo a la oposición. La oposición no conduce a esa gente va adelante. Es una novedad de primera magnitud que es ninguneada por el kirchnerismo y también por muchos analistas que no son kirchneristas. Que dicen, bueno, sí, son cosas, salieron, no sé, cacerolas, no sé, banderas, no lo sé. No, es un movimiento grande, social, importante para tener en cuenta. Y son esos movimientos los que construyen a los dirigentes, no los dirigentes los que construyen a esa. O sea, ¿no? que hablamos de Cristina, hablamos de Macri, no hablamos del presidente. Sí. ¿Qué Lo mirada conozco tenés? mucho al presidente, lo he tratado muchísimo. Muchos desde el punto de vista personal. Hace mucho que no. Sí, no, he discutido peronismo con él. ¿Es peronista? Largamente. ¿Es peronista? No sé. es del PJ porteño, digamos, ¿no? No, yo, digamos, lo que creo es que es muy difícil ser presidente, y te insisto, donde perviven 2 o 3 ideas, permanentemente 2 o 3 ideas que son lo contrario. Es decir, yo voy para acá y después voy para acá, voy para acá. Es decir, hablo con él. Pero lo contrario desde adentro. Desde adentro. Es decir, te insisto, vos vas a Pilar, pero agarrás para Chascomús. O sea, finalmente todo No se el sabe tiempo, dónde vas. todo el tiempo. Yo creo que Alberto Fernández fue contratado por Cristina para hacer el trabajo sucio. Trabajo sucio es arreglar con el FMI, arreglar la economía, negociar con el presidente, que no sé por qué tardó tanto en hablar con el presidente, porque no. Si creen que hay una gran diferencia entre hablar con los republicanos o los demócratas, no es así. No sé por qué tardó tanto en Referís hablar. al llamado de Biden. Sí, en hablar. Está claro que detesto a Trump y detesto a Bolsonaro, pero a Bolsonaro tardaste 11 meses en hablar con Bolsonaro, nuestro principal socio. Son cosas muy delicadas. Pero pará, vos tenías una idea que yo te fui interrumpiendo, Sí. de efecto de la tele. Sí. Cristina Fernández de Kirchner contrató a Alberto Fernández para hacer el trabajo sucio. Trabajo sucio, ella cuida mucho su mito intocado, digamos. Ella no baja las tarifas, ella no perjudica a los jubilados, ella no negocia con los grandes poderes, entonces necesita siempre un delegado que haga ese tipo de trabajo. Creo que esa persona iba a ser Scioli, después perdió Scioli, pero bueno, ahora le tocó esta situación y bueno, Alberto Fernández es quien tiene que hacerla. Mientras tiene que hacer ese trabajo sucio, ella tiene que hacer otro trabajo. Básicamente, yo creo que es la colonización de la justicia. Yo creo que es imposible un plan de desarrollo con inseguridad jurídica. O sea, francamente, creo que están profundamente equivocados. Y profundamente equivocados no en un sentido, no lo digo en un sentido de crítica, creo que realmente debería haber una discusión política importante en el gobierno constitucional, que todavía tiene 3 años por delante, y que estamos en una emergencia y nos tiene que sacar de acá, tiene que haber una discusión profunda. Es imposible decirle al mundo, vamos a producir, vengan inversores, mientras estás colonizando la justicia, tratando de quedarte con todos los fiscales, tratar de, si podés, modificar la Corte Suprema de Justicia y eventualmente una reforma constitucional. Fíjate, los 2 primeros años de Néstor Kirchner, te doy un ejemplo clarito de esto, ¿no? Los 2 primeros años de Néstor Kirchner, estaba en una emergencia la Argentina también, ¿sí? Néstor Kirchner coloca a un embajador que es Bordón, un pedazo de dirigente del peronismo, los coloca como embajador en Estados Unidos. ¿Qué le dice a Bordón? 2 cosas. Explicarle a todos los norteamericanos que la Corte Suprema de Justicia no es que modificamos nosotros, no es adicta a nosotros. Que no se preocupen, que nosotros no queremos una justicia adicta. Punto número 1. Y punto número 2, explicarles que nosotros no somos el chavismo. Que Chávez es una cosa y nosotros somos otra. ¿Sabes lo que hizo Bordón? 2 años fue con el PowerPoint, estado por estado, habló con embajadores, habló con todo el mundo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Néstor Kirchner? Estaba emitiendo un mensaje de, muchachos, estamos en una emergencia, no somos locos,
Somos peronistas, le dijo tocándole el pie, el muslo, la rodilla a Bush. Estamos tratando de que vengan inversores, estamos tratando de que se desarrolle en la Argentina, estamos en un momento difícil. En lugar de hacer eso en este momento, que estamos en un momento más difícil todavía que en ese momento, lo que emitimos todo el tiempo es, estamos con el chavismo. Nos llevamos pésimo, la vicepresidenta no puede hablar con nadie de Estados Unidos, le parece que todo eso es el viejo imperialismo, una cosa viejísima, además, viejísima, atrás a 40 años. Y digamos, una serie de movidas que son, te doy un ejemplo solo, el FMI trajo 5 personas acá, solamente 2 eran economistas. ¿Sabes qué eran los otros 3? Abogados. ¿Y es que me irían a ver los abogados? A ver institucionalmente cómo estaba armado y qué impresión te parece que se pudo haber llevado de acá esos 3 abogados de lo que está sucediendo con la justicia argentina. Y que por lo menos un gobierno trata de hacer una cosa y otro gobierno trata de hacer otra. Jorge, te hago la última. ¿Maradona? Maradona fue un gran jugador y me he propuesto no hablar de él. No sabía, ¿eh? No quise hablar en la radio porque le he hecho críticas muy duras porque creo que representaba parte de los grandes problemas que tenemos los argentinos, ¿no? Lo que yo llamo el argento, no el argentino, ¿no? Que tiene una serie de características que no quisiera, como estamos en duelo, no quisiera replicarlas aquí. Te la respeto. Jorge, te agradezco muchísimo esta entrevista, a leer La traición. Muy interesante, como una palabra que uso mucho yo, muy ratonera, la trama. Así que gracias por estar, gracias por haber venido a 4 días. Gracias. Y hablando de Maradona, Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Futuro de la investigación de Maradona. Exactamente, porque lo que tenemos que decir que ya empezaron las etapas de peritajes en 2 puntas. Por un lado, en San Isidro se autorizaron, Facundo, la apertura de los teléfonos. Esto estaban esperando la decisión del juez de garantías de Orlando Díaz. Sí. Ya están abriéndose entonces los celulares. ¿De cuáles celulares hablamos? Los del doctor Luque, de Leopoldo Luque, secuestrados en su casa. Recordá que le secuestraron incluso hasta el de la mujer, claro. En su momento. Están los teléfonos de la propia psiquiatra también. Y la de la psiquiatra, que también son 2. La de ella y de la pareja también, de Agustina Kosachov. Lili, ¿qué pasó alrededor de las marcas que están registradas, que tienen vinculación justamente con Maradona? Sí. ¿Quién tiene esas marcas? Mirá esto. Mirá. Esas marcas, exactamente, pertenecen a una empresa en realidad, pero ¿quién es el dueño de la empresa? ¿Quién figura en la empresa? Que es empresa satírica Sociedad Anónima Morla. Morla y Cristian Pomagro. Cristian Pomagro, que también es cuñado y asistente. Claro, quiere decir que las marcas están a nombre de una sociedad anónima. Exacto. Cuyo titular es Morla y Pomargo. Y Pomargo. Pero te voy a dar un dato, porque la crearon en 2015 con la idea de llevar negocios, sobre todo empezaron con la idea de llevar negocios y hacer negocios también, sobre todo en Estados Unidos y en Dubái. Lo que sucedió es que todavía no la habían empezado a mover demasiado. Claro. Y a tal punto que en un momento Morla decide que el usufructo también pertenezca a Maradona. Lo mete en un momento en esta sociedad para que, claro, por supuesto, no quede solo a nombre de él, dice esto. Lo que pasa es que no hay mucho usufructo de esta marca. ¿Cuáles son las marcas, Lili? ¿Cuáles son las marcas que hay alrededor de Maradona o que crearon? Que seguramente habrá que ver cómo las... Mira, ahí están. Son una serie... Perdón, ¿Diego Armando Maradona es marca? Es así, Diego Armando Maradona es una marca, exactamente. Maradona solo. El apellido Maradona solo. Maradona. También está registrado como marca. El 10. El 10. La mano de Dios. Diego Gol. Diego Maradona solo. Primero teníamos Diego Armando. Diego Maradona solo también. Y el Diego. Son las distintas formas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto también para que la gente entienda? Que el día de mañana Morla quiere hacer tacitas que se llamen La mano de Dios. Sí. Todo eso va a tener que pertenecer a él, las regalías, digamos, ¿no? Todo lo que genere eso va a pasar a la empresa que tiene Morla a través de esta marca que... Nos hemos equivocado de negocio, Lili, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Evidentemente... Como la vio, dirían algunos, ¿no? Nos hemos equivocado, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas registradas a nombre de Matías Morla. Hay que ver, ¿sí?
La Mano de Dios es una marca buenísima, ¿no? Es muy buena. Y el 10 a mí Y me el parece Diego. también. Bueno, el es que mirás Diego. todo y todo te parece Muy parece argentino, ¿no? Interesante. También. El A Diego. pensar qué se podría hacer con esta marca, ¿no? Hay que ver, claro, hay que ver después. Aparentemente el uso de las marcas tienen un periodo de tiempo, dicen, en los que se pueden utilizar. Es una marca registrada. Hay que ver después, cuando se conozca realmente cómo funciona esta marca, qué es lo que se pretende hacer con ella, qué va a pasar con la familia, si en algún momento puede llegar a reclamar algún Claro, derecho si parte o no. de la sucesión va a ir a buscar Exacto. también los derechos marcarios de Maradona. Por eso mismo, hay que ver si esta marca en algún momento llega a ser parte de la sucesión, de la herencia, y se pone en discusión por el tiempo que ¿Pero le llega. habrán hecho firmar algún papel a Maradona cediendo las marcas? Bueno, por eso te digo que en un momento Digo, ahí lo me ponen parece... también a él crea la marca y lo ponen a él. En un primer momento aparecen solamente Morla y su familiar, Maximiliano, pero después aparece en Maradona en una segunda etapa, porque Morla dice, lo voy a poner a Maradona, porque el usufructo también que vaya para él. Hay que ver cuánto generó hasta ahora esa marca. No se cree que generó tanto, porque no se llegó a hacer todo lo que realmente querían por el tema de la salud de Diego. 2015, 2020 son 5 años. 5 años. Algo de haber generado y el tema es la expectativa futuro de lo que pueda llegar a generar. Totalmente, ahí está la cuestión. Pero para todo esto, además, muy inteligente Morla, tenemos que decir, él se hizo como una auditoría propia. Sí. Entonces tiene los papeles, dice él, que cuando la justicia se lo requiera en algún momento, tiene todos los papeles con todas las firmas y la auditoría. No hay nada sin papel, dice él. ¿Cómo quiso entrar Morla a la causa ahora de Diego? A través de los hermanos, diciéndole que quería representar a los hermanos de Diego. ¿Qué le dijo el juez de garantía? No, usted no, primero están los hijos, claro. Es lógico, después vendrán los hermanos, pero como acá hay muchos hijos y hay varios, los que tienen derecho a ser creyentes son los hijos, claro. Y Morla quedó al fuera. Gracias, Lili. Gisela Marciota con nosotros. Gisela, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Facundo? Tanto tiempo. Hace años que no te veo. Sí, pero es muy lindo volver a estar acá. Creo que la última vez que te vi te debo haber visto por acá en algún canal de televisión. ¿Extrañás a la periodista? Bueno, uno no deja de ser nunca periodista. Así que no, es imposible extrañar. Sí extraño conducir un noticiero. Mirá vos. Sí, me di ¿Crees cuenta. que es más fácil Ahora me di cuenta que sesionar, que estar ahí peleando en el Congreso? No, es distinto, pero lo que pasa que, bueno, fueron muchos años de hacer eso y me gusta mucho. ¿Hiciste el clic a la política? ¿Por qué? Bueno, porque me parecía que era momento ya de dejar de ser como el nexo entre necesidades a satisfacer y quienes la pueden resolver. Viste que los periodistas cumplimos un poco ese rol, como de visibilizar situaciones que están sucediendo para que alguien las resuelva. Y a mí me gusta mucho resolver. Entonces quería pasar como a la acción concreta de la búsqueda de la solución y no solo estar reflejando la realidad. Ahora voy a meter el tema coparticipación, que es aburridísimo, pero que es importantísimo. Sí, pero que no es coparticipación, ¿eh? En verdad no es coparticipación, es cierto. Pero quiero un poco seguir o continuar un poco la charla que estaba teniendo recién con Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo vivís vos la Argentina de estas horas? Esta Argentina tan convulsionada, tan dividida, la Argentina la grieta de los pensamientos binarios. ¿Dónde te ubicás? A ver, estamos en una Argentina nueva, de alguna manera, creo yo, en función de esta nueva realidad que estamos transitando, donde estamos todos y todas en esta nueva situación de readaptación. Desde el 19 de marzo, cuando se anuncia y llega el coronavirus a la Argentina de tal forma que tenemos que pasar a un aislamiento preventivo y obligatorio, hasta esta nueva instancia que tampoco sabemos demasiado cómo continúa y que vamos todo el tiempo como reformulando y reacomodándonos, y esto desde lo personal, en nuestras vidas privadas y personales y en todos los trabajos, digo, y esto no es en la Argentina y es en el mundo, ¿no? Digo, y lo mismo pasa con la política y lo mismo pasa con el gobierno que tiene que llevar y conducir a la República Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, que está en el minuto a minuto de esta transformación que la verdad que es completamente nuevo. Creo que, por supuesto, yo no estoy del lado de ninguna grieta, creo profundamente en lo que cree el presidente de la Nación también, que necesitamos trabajar todos juntos en la República Argentina en función, a ver, lo creí siempre, pero creo que esta nueva realidad corresponde que
tengamos la responsabilidad y la madurez suficiente como para llevar adelante un diálogo, un trabajo en consenso, un trabajo en conjunto, ¿Y el ves que gobierno eso nacional con los gobernadores. ¿Se da? ¿Vos hablás con gente de la oposición, por ejemplo? A ver, sí, bueno, en el Congreso uno habla todo el tiempo y se dan debates y el Congreso está funcionando y está funcionando muy bien en ese sentido. Bueno, hay estilos distintos. Digo, hay muchos que tienen muchos discursos de unidad o de trabajar en el diálogo, pero que después no se baja eso a la realidad. Claro. Ojalá se pudiera bajar y ojalá fueran todos coherentes a la hora de llevar a la realidad este discurso de diálogo que, a ver, que tiene que haber diálogo, que siempre tiene que haberlo y que tiene que haber consensos después, que tiene que haber acuerdos para que se generen políticas de Estado. Estamos en una situación verdaderamente extraordinaria. Y insisto, esto no es solamente en la República Argentina, esto pasa en el mundo y como estamos viendo los rebrotes ahora en Europa, nosotros ahora estamos entrando en la situación quizás hasta de cierto bienestar, porque estamos entrando en el verano, aumentan las temperaturas y empezamos a tener menos contagios, empezamos a tener mejores noticias respecto del coronavirus. Pero la verdad que no sabemos mucho más que eso. Bueno, hoy te despertaste a la mañana, te viste en la tapa de los diarios, con otros diputados de la ciudad. ¿Qué te significaron esas críticas? A ver, lo primero que hay que decir es que se está faltando a la verdad en la forma que creo con mucha mala intención el gobierno de la ciudad está comunicando lo que se hizo en el Congreso Nacional. ¿Qué se hizo en el Congreso? En el Congreso Nacional no es una discusión de coparticipación. No se discutió coparticipación. ¿Qué se discutió? Lo que se discutió y lo que tiene media sanción y ahora vuelve al Senado porque hubo modificaciones tiene que ver con un convenio para traspasar facultades vinculadas a la seguridad, no en materia federal, sino en todo el resto. Federal queda todavía para la nación, que es lo que corresponde, con dinero, con recursos, como dice la Constitución Nacional. Digo, me parece muy importante porque se está comunicando malintencionadamente. ¿Se le recortan los fondos a la ciudad? No, no se recorta absolutamente nada. Bueno, lo se que le da se menos, hace, en la repartija va a tener menos. Después podemos discutir. A ver, si discutimos números, que vos decís, bueno, ¿se le da menos? No. A ver, se le va a dar lo que necesita para sostener. Pero era menos de lo que tenían. Pero es que eso estaba Después podemos mal. discutir cómo tenían lo que tenían. Claro, bueno, no, después no, es ahora. No lo discutamos después. Lo tenemos que charlar ahora, porque lo que se le estaba dando estaba muy por encima de lo que se necesita para sostener lo que se le estaba transfiriendo. A ver, es muy importante que los vecinos y las vecinas sepan, primero, nunca votaría nada que vaya en contra de los porteños y las porteñas porque soy de la Ciudad de Buenos Aires, amo la Ciudad de Buenos Aires y quiero lo mejor para todos. Pero sentís que te quieren todas. poner en ese lugar. A ver, siento que es un manejo y una chicana política bastante inmadura de alguna manera y con mucha mala intención, insisto, faltando a la verdad y confundiendo a la gente. No se va a desfinanciar la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Se transfiere con recursos. Todo lo que se le transfiere a la ciudad se transfiere con el dinero correspondiente. A tal punto que lo que nosotros agregamos de lo que venía en el Senado, que creo que es una propuesta superadora de la que venía del Senado, es una instancia de negociación y de diálogo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, porque creemos en eso, que tienen que dialogar y que tiene que haber consenso para establecer cuánto es lo que se necesita que la Nación le transfiera para efectivamente no afectar y no desfinanciar la seguridad. No desfinanciar sobre todo un tema tan esencial en la ciudad como la seguridad. Un tema tan esencial y que vos sabés perfectamente de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la inseguridad y que, a ver, teniendo los recursos que ya tenía, que eran excesivos y que habría que preguntarle a Rodríguez Larreta hacia dónde iban ese dinero que le dio el ingeniero Mauricio Macri cuando era presidente en forma absolutamente anómala, irregular e inconstitucional. Y en forma discrecional, es decir, porque se me da la gana te doy esto. Fue vía un decreto que le transfiere un punto más de lo que recibían en una discusión técnica. Un punto. Bueno, un punto y pico, ¿no? Sí, casi 2 puntos. Casi 3. Es una discusión muy técnica respecto a la autonomía de la ciudad, respecto a la ley de coparticipación. La realidad es que los porteños aportamos el 20%, casi el 20%, para la coparticipación, con lo cual... Yo no quiero entrar en una discusión técnica porque la preocupación de quienes nos están mirando, los que están en la casa, es qué va a pasar con la seguridad, nos están sacando plata. No, no es así. A ver, hablemos de lo que se trató. Se trata de la transferencia con el dinero que corresponde, no se desfinancia y lo que se hizo además, que es muy importante, es ordenar lo que había desordenado Mauricio Macri en el 2016 cuando firma este convenio y por decreto le transfiere mucho más de lo que necesitaba el gobierno de la ciudad para la policía, muchísimo más, que hay que ver dónde fue toda esa plata que no se usó para la policía porque no se usó para la policía.
y aparte tenemos graves problemas de inseguridad, con lo cual claramente no se usó y no se capacitó a la policía y podría ser una lista enorme de todo lo que falla en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, pero quiero que quede claro esto para los que nos están viendo. Van a tener los recursos, no se desfinancia la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y lo tiene que acordar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional. ¿Cuál es la cantidad de recursos justamente para que no pase esto y para que la gente no tenga miedo? Y además se está haciendo todo a partir de lo que dice la Constitución de la Nación, respetando las instituciones y el funcionamiento del Poder Legislativo, cosa que avasalló el expresidente, el ingeniero Mauricio Macri, en el 2016 y hasta el 2019, cuando estaba en vigencia este recurso y estos dineros extraordinarios, se habló mucho. Gisela, muchas gracias. No te olvidaste mirar a la cámara porque veo que ahí te tira la luz roja. Gracias. Sí, Gracias por estar. ¿Está muy bien vos? A vos, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por haber estado esta noche. Lili, mañana va a ser importante el nuevo capítulo en la causa Maradona. Sí. Titulito de lo que va a ser seguramente mañana el día de la jornada de mañana. Importante. ¿Qué va a decir el juez de garantías con respecto a la exención de prisión que le pidió el doctor Luque? Porque mañana sería el primer día, porque sabes que tiene de 3 a 5 días para decidir. Le pidió la exención de prisión. ¿Se la dará o no se la dará? Bueno, veremos mañana el dato, la cifra con la que nos gusta cerrar 4D, 1.268.358, la cifra, la cantidad de argentinos recuperados de coronavirus, la otra cifra que hay que mirar, que va a seguir creciendo seguramente y esperemos obviamente que haya más gente recuperada. Nos vamos. Mañana jueves, último día de la semana, nos vemos a las 22 horas en 4D. Chau, chau.